¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. No olviden que esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, en VHTV a través de Cable Más, en Best TV a través de Best Cable y también nos puedes seguir en el portal La Abeja y Conectados TV. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, Excelente. aterrada porque vamos a seguir hablando de guerra. La guerra entre Ucrania y Rusia, que de hecho hay mucho tema por tocar a partir de esta tragedia que está continuando en esta zona de Europa, de Eurasia, de alguna forma, algunos le llamarán Eurasia. No sé cuál es su apreciación hasta el momento, qué es lo que piensan en general de la guerra, ¿no? Porque claro, es un hecho devastador para cualquier país. Sí. Bueno, yo he tenido un momento de mi niñez que fui, digamos, testigo de la guerra del CENEPA de Ecuador y Perú, ¿no? Fue un evento raro, extraño, yo solamente escuchaba, pero sí se vivía con mucha preocupación, ¿no? Por los muertos y todo eso. Creo que fue un problema bélico de un mes, si mal no recuerdo, un mes duró esto. Pero de todas maneras yo pienso que las guerras son lo más trágico que puede pasar, ¿no? Porque es enfrentarte a otro país, a otra nación, a otra cultura, por algo, por tierra, por soberanía, por ganar terreno, por temas económicos. O sea, me parece que son temas que están como temas que deberían haberse zanjado o ya menospreciado, ¿no? El humano, ¿no? Como desarrollo humano. Porque eso indica que todavía somos medios animales y estamos como tratando de dominarnos unos a otros, ¿no? A gran escala. Desgraciadamente todavía me parece que va a seguir por muchas décadas, quizás siglos, ¿no? Esas Sí. pretensiones, ¿no? A mí lo que me parece lo peor de toda esta situación es que, a ver, se crean personas, todos los que están en el gobierno se crean personas tan capaces, tan inteligentes, ¿no? Que no sean, a ver, que no tengan esta iniciativa de resolver las cosas en privado, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, un país tiene, todos los países tienen historias fuertísimas, ¿no? Así es como es que se desarrolla la historia, así es como que se desarrolla el nacionalismo, la cultura, eh, todo, ¿no? Pero el haber llegado a este punto en la historia en el que tenemos tantas herramientas a nuestra mano de haber resolución de conflictos, tecnología, facilitarle la vida al ser humano y no pensar en mejorar la condición de vida en el planeta, sino en quitarle a otros y que nuestros gobiernos no puedan resolverlo de una forma pacífica, me parece como el peor destino que nos ha podido tocar, ¿no? Que de alguna forma toda nuestra evolución nos haya llevado a Nuestra destruirnos. destrucción. Sí, claro. Claro. Pero lo interesante acá también es evaluar por qué es que esta insistencia de Putin en perseverar e insistir con quedarse con esa zona de Ucrania, pues, ¿no? Claro, ¿qué es lo que gana él como ser humano en destruirle la vida a otro? Claro, como ser humano no creo que no creo que gane mucho, sinceramente. Sino que está muy metido en su ideología ya. Tal vez un reconocimiento, sin embargo, este reconocimiento, dejando qué de por medio, ¿no? Dejando vidas. Pero bueno, en fin, yo creo que sería importante también analizar, ya analizamos el aspecto económico el capítulo pasado, pero ¿qué pasa en un sentido militar? O sea, militarmente, ¿cómo se puede ver desprotegido Putin y por lo que parece ser que sí o sí no quiere que se anexe Ucrania a la OTAN? Hay que recordar que la OTAN está principalmente financiada por Estados Unidos. Cerca de un 69% del presupuesto de la OTAN pertenece a Estados Unidos. Claro. Y básicamente es el 3,25% del PBI del país norteamericano. O sea, es bastante. Por consecuencia, las armas de la OTAN pertenecen en su mayoría a Estados Unidos. En ese sentido, si es que Ucrania lograra anexarse de repente a la OTAN, evidentemente Putin podría estar medio en desacuerdo, evidentemente, pero se da también porque podrían recuperar Crimea.
Si Ucrania tiene el apoyo de Estados Unidos, fácilmente recupera Crimea. Y Crimea, según algunos politólogos, algunos coroneles del ejército, hay un español, un coronel del ejército español llamado Sánchez Herráez, que publicó un informe para un repositorio académico en el que decía, en el que justamente Crimea, para cualquiera de esos países, independientemente de quién sea el soberano sobre esa zona de Crimea, es como un punto de avanzada, ¿no? Porque claro, Crimea es una zona que le da salida al Mar Negro y tiene relaciones económicas con los países con los cuales se encuentra cerca el Mar Negro, ¿no? No solamente relaciones económicas, sino que evidentemente, si es que hubiera una guerra de por medio y los que atacan vienen por el Mar Negro, estarían, claro, Rusia o Ucrania, independientemente de quién sea, estaría mucho más protegida de que los invasores lleguen a la capital. Porque claro, es un punto de avanzada, o sea, si tú atacas por el Mar Negro y pretendes llegar a Moscú, tendrías que pasar por Crimea. Y es muy difícil que un ataque naval pretenda ganarle a alguien que se encuentra en tierra firme y disparando o digamos que defendiendo su territorio, ¿no? Es mucho más fácil, estratégicamente y militarmente es mucho más fácil. Entonces, evidentemente Putin no quiere que eso llegue a suceder, no quiere por eso alejarse de Crimea, quiere tener el poder de Crimea. Es lo que se intuye, al menos estratégicamente y militarmente. Luego, ¿qué sucede en este caso también si es que Ucrania termina adhiriéndose a la OTAN? De que evidentemente las bases militares, porque la OTAN también consiste en que, claro, yo te protejo a ti y yo al mismo tiempo coloco mis bases militares en tu país. Porque claro, tiene que ser una relación mutua, ¿no? Si te protejo necesito bases militares en tu país. Y se cree, claro está, que si Ucrania se adhiere a la OTAN, la fuerza militar va a estar justamente en la zona, en la frontera con Rusia, de Ucrania, evidentemente, ¿no? Y lo que tiene miedo, me imagino el miedo que debe tener Putin, es que, claro, ¿sabes más o menos cuánto abarca la explosión de una bomba nuclear? No. Más o menos unos 1000 kilómetros. Ya. Aproximadamente. ¿Ya? 1000 kilómetros de la redonda. 1000 kilómetros de la redonda, Claro. por supuesto. La zona de Moscú, o sea, la distancia que hay de Moscú a Ucrania es de 998 kilómetros. Si llegara a explotar una bomba nuclear en la zona rusa, así sea en la misma frontera, o de repente kilómetros más allá, Moscú desaparece. Y prácticamente toda la zona comercial de Rusia, porque la zona que está pegada hacia Asia, que es la zona de Rusia pegada hacia Asia, no tiene mucho movimiento comercial, porque la zona que existe ahí es demasiado rocosa, es muy imposible, o sea, el acceso es muy difícil. Por lo tanto, la economía, o sea, del país ruso se centra en la zona que está más pegada a Europa, básicamente. Claro. 1000 metros cuadrados son 31 kilómetros a la No, redonda. 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Sí, O sea, es como si desapareciera Trujillo. básicamente. Sí. Básicamente. Interesante, ¿eh? Claro, Con una bomba de esas desaparece el tamaño de Trujillo. básicamente. Sí, claro. O Chiclayo. Sí. O un cuarto de Lima. Y o es, menos. Bueno. claro, y es cortísima. La zona de Moscú a Ucrania es nada. O Y sea, el son problema es 900 que kilómetros. No solo se pierde esa Ah, zona, mira. o sea, no solo se destruye en ese momento esa zona, sino que por años de años de años esa zona no va a poder ser pisada por nadie, porque automáticamente todos los químicos destruirían a cualquier persona que pase por ahí. No, claro, claro está que la economía rusa tendría un declive abismal, se irían al pozo, digamos que desaparecería la hegemonía rusa o el país ruso como un país imperialista, en cierta forma, ¿no? O sea, no tendría de dónde sustentarse. Ahí se digamos. demostraría que lo único que les importan son sus propias vidas y sus intereses políticos frente a su cultura, su historia y su nacionalismo. Claro, por supuesto. Y está de más añadir que países como Bielorrusia han intentado también ser medios imparciales, aunque es claro que han estado apoyando al imperio ruso, al país ruso, perdón, en la medida en que han podido, ¿no? Ujú. Pero una vez que
las sanciones se le iban a aplicar a Bielorrusia, como que ya se contuvieron un poco, ¿no? Dijeron, O claro, sea, Bielorrusia en este momento no está siendo parte de Rusia, o sea, no está a favor de Rusia, de Putin, se ha puesto neutro. Pensé que sí estaba a favor, ¿ah? no, de que está a favor puede estarlo, no digo que no, pero digamos que no puede aún así estar en contra de toda la Unión Europea, porque claro, gran Mm, parte de la economía de Bielorrusia también, que colinda con Rusia y con la Unión Europea, depende también de otros sí, países. Entonces no es tan fácil, ¿no? Hay algunos tratados que se van a comenzar a hacer, o se están haciendo en realidad, y otros que no se van a hacer, porque claro, la economía no solamente deviene de Rusia, deviene de otros países también. claro. Entonces, evidentemente tenemos una situación que, al menos en un sentido estratégico militar, no va a dar soluciones prontas, Ujú. ¿ok? Sobre todo si es que Putin ya salió a hablar y tuvo esta insistente declaración en seguir prácticamente con sus ideales de querer hacerse con toda esa zona del Donbass y por supuesto, evidentemente con toda Ucrania en la medida de lo que pueda, ¿no? Pues no. No sé cuánto tiempo nos queda por el momento, pero al parecer ya estamos llegando a la final de la primera parte. En la segunda parte vamos a empezar a tocar cómo es que estas, estos intentos de imperialismo por parte de Estados Unidos, de repente por Rusia también, se han visto ya prácticamente delimitados a través de la historia por ciertos teóricos y algunos politólogos que ya visoraban cómo es que se podía controlar el mundo a través de la geopolítica. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P en esta segunda parte. Como continuábamos hablando, bueno, evidentemente el problema con Rusia y Ucrania sigue siendo un tema de controversia. Enrique iba a empezar hablando sobre el aspecto cultural que nos involucra en este caso, ¿no? Sí, bueno, el tema cultural también es muy importante, ¿no? O sea, los hábitos, los sentires, las emociones, ¿no? Las visiones que tiene cada nación al respecto difieren mucho de la nuestra, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante contradictorio, ¿no? O contrario, mejor dicho. Perú y Rusia, ¿no? Perú tiene un modo de ser, tiene un modo cultural de ser, tiene una religión, tiene, digamos, un pensamiento un imaginario colectivo diferente. Nosotros de repente no estamos tampoco agobiados por el frío intenso, tenemos otro carácter, otra forma de ser. Lo Sin mismo, embargo, nos llevamos muy bien con los rusos. O sea, en relaciones hasta ahora, las que yo he visto en lo sí, gubernamental, nos llevamos bastante bien. incluso tenemos Bastantes convenios, tratados, un nuestro, convenio nuestro de libre pasaporte, tratado. con nuestro pasaporte entramos normal, ¿se acuerdan ustedes? Creo que sí, ¿no? Ese dato sí no lo tengo, pero sé que hemos tenido un Sí, tratado de libre no comercio necesitamos visa, no incluso. necesitamos visa, correcto. Pero yo me iba más para el lado de la forma de ser, ¿no? De forma de ser. Entonces, lo mismo sucede entre ucranianos, europeos y rusos, ¿no? El ruso tiene una forma de ser, ¿no? Que en su mayoría son conservadores, ¿no? Son personas que están muy ligadas a su religión Ujú. ortodoxa, se guían bajo los escritos ortodoxos rusos, se conducen en su vida bajo eso, están plagados de moral, de ética. Entonces son bastante diferentes a cómo se conduce un europeo promedio, ¿no? En que la fuerza conservadora es una minoría, ¿no? Hay otros tipos de pensamientos más ligados a las libertades, ¿no? De sexuales, libertades que están en contra de la familia, en contra de esa que llaman los rusos, en contra de la cristiandad rusa, ¿no? Entonces, vemos claramente que hay una disputa, ¿no? Cultural, ¿no? Entonces, yo, como amante de las libertades, pienso que los rusos tienen su manera de ser y hay que respetar su manera de ser. Y ellos tienen el derecho de que su país, de que su nación sea lo que sea. Como también tiene su derecho los noruegos a ser lo que son, igual los finlandeses, igual los suecos, ¿no? Y es por eso que, de cierta manera, si bien pienso que está equivocado la agresividad de Putin,
pienso que hay un tema cultural que no lo hemos visto y que es importante analizarlo, ¿no? De ponernos en los zapatos de los rusos, ¿no? Y es lo mismo que también sucede a veces. Voy a poner un ejemplo rapidísimo nada más de cómo se intenta eliminar la tauromaquia en los Andes peruanos, ¿no? Claro, nosotros tenemos una posición desde Lima, de repente, pobrecito el animal, pobrecito, somos proanimalistas, incluso los tres creo, amamos a los perros, Ujú. pero tú le quitas eso a la población altoandina y no sabes cómo va a sufrir, porque eso es parte de su cultura, de sus Claro. tradiciones, de sus fiestas patronales, de esa herencia que llegó de España y es parte de su vida, ¿no? Entonces no se lo puedes quitar y hay que respetarla. Eso es un rápido ejemplo de cómo también podemos transportarnos a lo que está pasando en Rusia frente a Rusia y Occidente, ¿no? Occidente me refiero a Europa, ¿no? Es que entre Occidente, bueno, entre Europa y Rusia hay muchísimas diferencias, así que por ese lado. El idioma para empezar, la escritura, Y este, yo, bueno, diría la calidez de su gente, porque siempre me ha parecido que a ver, en ciertas zonas de Italia, en ciertas zonas de Francia, normalmente en el sur es donde se suele decir que son como más amigables. por el clima, Claro, por el clima, clima. así es. Y Rusia siempre se ha dicho que es una personalidad, una forma de afrontar las relaciones, las conexiones entre personas muy distinta. Entonces, por ese lado también entiendo que Rusia se debe sentir bastante, no sé, distante a la realidad del resto de Europa. Entonces, también puede haber de por medio un resentimiento ahí, ¿no? Claro, claro, ellos están expuestos al frío intenso, por ejemplo, y los inviernos son largos, entonces las personas en el campo, en lo rural, hacen planes para guardar comida, porque Ujú. hay inviernos tan fuertes que no pueden salir afuera, no pueden salir a buscar, no es como acá que tú vas a la tienda y tengo sed, me compro un vasito Claro. de gaseosita, ¿no? Me compro un postre, algo, no. Allá no pueden salir directamente y se guardan en sus casas. Claro. Sobre Entonces, todo la zona oriental. claro, claro. Claro. Entonces es otra cultura, es otra instancia, otro contexto. No tiene nada que ver España, el Mediterráneo, por ahí un poco que se parezca a la zona noroeuropea, ¿no? Pero estamos hablando en estepas frías, ¿no? Tampoco es un país grande, muy desarrollado, ¿ah? Todavía tiene ausencias de desarrollo, hay pobrezas No, sí, hay en el campo. muchísima pobreza. Sí, Sí, Claro. se ven en las edificaciones lo antiguas que son y lo tristes que se ven, ¿no? Eso es lo que yo más resalto de la cultura rusa cada vez hay una que... arquitectura rusa Sí, la eh, arquitectura rusa de es la muy, herencia de la muy... herencia de la Unión Soviética, Ujú. eh, A eso es a lo que me refería que justo. tiene estos colores túgubres, oscuros, plomos, con mucho cemento. Se parece un poco al brutalismo en la arquitectura. Y sí, pues da miedo, ¿no? Incluso, ¿no? Se ve todo un poco tenebroso. Claro. Y ya que comentas esto de las dificultades por las que atraviesa una zona geográfica específica, especialmente esta zona del oriente de Rusia, la zona oriental, hay que tener claro que sí, efectivamente, la zona geográfica y la climática representan un punto importante cuando se intenta tener cierto poder, cierta soberanía sobre un territorio, ¿no? Y justo era lo que comentaba en la primera parte, el por qué este intento a partir de esta zona geográfica de Europa, de algunos países, como por ejemplo Estados Unidos y el mismo Rusia, de tener un control, ¿no? Un control Mm, total sobre toda la zona euroasiática. Y básicamente los teóricos que ya visionaban un futuro así o que ya lo pronosticaban de alguna forma, surgieron por el año 1904. El primero fue, por ejemplo, Halford John Mackinder, un geógrafo geopolítico inglés, un politólogo al mismo tiempo, que en 1904 publicó un libro titulado, un artículo en realidad titulado El pivote geográfico de la historia. ¿Qué decía él? Que claro, para tú controlar el mundo, porque él estaba intentando demostrar que un país podía tener cierta soberanía sobre gran parte del globo terráqueo, mm, necesitaba estar ubicado en una posición en la cual le permita tener un control espacial mm, del campo sobre el cual se iban a dar las relaciones comerciales. Un territorio favorecido a ese tipo de idea de control total podía ser el país de Rusia, porque él consideraba que esta zona rusa tenía acceso a toda la zona euroasiática,
Ujú. tanto a Centro Europa como a la parte oriental, en la cual está los países como Mongolia, luego viene incluso más allá países asiáticos como China, etcétera. Ujú. Ahora, ¿pero qué sucedía? Que evidentemente el acceso a esa zona de Rusia, al menos a la zona oriental, era muy complicada, porque como tú dices, hay muchas mesetas, muchas zonas rocosas, no hay mucho comercio en esa zona, salvo por los trenes que pasan por ahí. Y ahora que mencionas esto de la ubicación, he relacionado justo estos dos temas de los que estamos hablando y cómo en la cultura y en los hechos se han mezclado y nos han dado una idea errónea de el, a ver, el posicionamiento que tiene Rusia y el tamaño que tiene, porque si hemos visto en los mapas, normalmente Rusia aparece mucho más pequeño de lo que en realidad es cuando ves un mapa expandido Mm. en No esas está, mediciones correctas, no ¿no? es tan grande como parece, Claro. ¿no? Claro, es un Entonces ahí es país, que se mezclan las ideas de cómo es que nos buscan presentar a Rusia en la educación, al menos en Latinoamérica, que se ve bastante influida por Norteamérica, y cómo es que realmente es, ¿no? Todo el poder que tiene. claro, o sea, la zona geográfica de Rusia parece ser abismal, o sea, es un país grande, Mm. evidentemente, pero el comercio está muy limitado en una zona. Ujú. Claro. De hecho, Moscú, como les explicaba hace un momento, está muy pegado a la zona centroeuropea. Claro. Sí. Por lo tanto, cualquier ataque es muy vulnerable. O sea, cualquier Su ataque es muy segunda ciudad, vulnerable. que es San Petersburgo, está cerquísima de Finlandia, Ujú. de la zona noreuropea, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, y como les mencionaba, si es que un país intentara hacerse con esa zona para al mismo tiempo tener un control sobre Europa y la zona asiática, pues tendría que indudablemente entrar a esas mesetas orientales, a esa zona no muy favorecida, para de alguna forma hacerse con el país. Entonces, se dieron cuenta de que Rusia era un país inconquistable, en pocas palabras, ¿no? Sí. Entonces, ya por el año 1935, un holandés, también un politólogo geopolítico, Nicolas Spijkman, decía que, claro, si no podemos o si un país no puede hacerse con la conquista de Rusia, lo más factible sería aplicar la teoría del Ringland, lo que él diría el Ringland. ¿Qué quiere decir? Que para mantener cierta hegemonía sobre la parte europea y al mismo tiempo la parte asiática, tú tenías que impedir que el gobierno ruso tenga una facilidad comercial con esas zonas. Ujú. ¿Cómo tienes esa facilidad de impedirle el comercio a Rusia? Pues tú hegemonizando toda la parte que rodea el borde de Rusia. Es decir, todo lo que está en el litoral ruso, pues, ¿no? Ujú. Los países que colindan con él. Ujú. Rusia, bueno, Ucrania es uno de ellos, evidentemente, y el más importante, al parecer, porque claro, las plantas nucleares que benefician a Rusia en cierta forma en energía eléctrica al menos, están en Ucrania, en Ujú. Zaporilla, como les mencionaba. Entonces, es claro que además de tener ciertos factores culturales, hay de por sí ciertos factores militares, ciertos factores económicos y estratégicos a nivel bélico que interceden en este conflicto europeo, ¿no? Claro. Así es. Bueno, Pero bueno, algo que también tenemos que mencionar es que existen conclusiones sobre las cuales podríamos ir ya eh, identificando un posible panorama para un futuro, ¿no? Y es que la guerra en cuestión, en primer lugar, es de preocupación mundial, porque no solo afecta a las partes involucradas, sino también al resto del mundo, como hemos visto, problemas mundiales en la economía, así como los mercados de petróleo, su Ujú. influencia sobre Europa y los países en general que están involucrados, al menos indirectamente, con este conflicto, ¿no? Claro, el gasto que ha tenido Estados Unidos al intentar entregar armas a Ucrania ha sido gigante también. Y lo va a seguir haciendo, muy Y probablemente. la población en Estados Unidos, a ver, hay una parte que está muy al pendiente de esto y está intentando alarmar que los servicios en Estados Unidos no son óptimos como deberían mientras se enfoca tanto presupuesto en una guerra externa. Y también, a ver, Rusia no está dando
ninguna forma de solucionar o facilitar esta situación, ¿no? Claro. No, sí, evidentemente el gobierno ruso no va a dar su brazo a torcer. Y Putin ya lo dijo varias veces. Es más, ahora hace unos días lo acaba de decir, ¿no? El problema es la economía mundial, efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sea, si esto se escala y realmente va a haber más enfrentamientos, ¿no? De repente se sume, porque también está la posibilidad de que la OTAN no se arriesgue a meterse, ¿no? Simplemente esté neutral. Pero hay otros países que también pueden meterse y que no son de la OTAN. O sea, hay varias estrategias, ¿no? Pero aún así el tema económico se va a fregar. Se va a fregar, o sea, siempre que ahora que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Si Estados Unidos tiene un problema económico, rebota ese problema económico por una razón, nos afecta a nosotros, ¿no? Lo mismo pasa en Japón, así. En este momento la globalización hace que todos, ya sea con un cuerpo, ¿no? Como si fuese una enfermedad que nos ataca a todo el cuerpo humano, digamos. Entonces, ese es el problema, va a haber problemas económicos, va a haber Claro, escasez, va a haber e energéticos. incluso a eso también nos afecta a nosotros, ¿ah? Sí, Porque al menos es conocido que el Perú se abastece de un componente para fertilizantes que viene directamente de Rusia. Ujú. sí, y ahora que se va a estrenar el nuevo puerto Chancay, digamos, y que va a haber esta súper confluencia de intercambio de mercancías, ¿no? Entre China y Importación. Perú especialmente. Entre China, claro, entre China y la zona Latam, ¿no? Que arranca de Centroamérica, ¿no? Parte de Centroamérica, el sur de China y también Brasil. ¿Y qué pasaría si es que China se mete en la guerra, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con el comercio? ¿Qué pasaría con lo que nosotros necesitamos? Porque nosotros acá sentados tenemos todo de China. Los ¿Y sabes micrófonos qué es de lo China, esto curioso? de China. Claro, y lo curioso es que para mí se está metiendo, pero se mete como una especie de árbitro que intenta manejar la balanza realizando ciertos convenios comerciales o Claro. ciertos acuerdos comerciales. Sí, Y lo está haciendo porque, claro, si es que Rusia en algún momento es impedido de venderle sus recursos a la zona europea, va a entrar ahí China para empezar a comprarle y mantener aún la balanza de poderes todavía intacta. Claro, esa es claro. una Porque en estrategia realidad, muy inteligente. claro, y en realidad a China no le conviene que Estados Unidos salga victorioso tampoco. ¿Por qué? Porque China y Estados Unidos se sabe que están aún así, incluso China por encima de Rusia, China está compitiendo con Estados Unidos por el control económico de gran sí. parte del mundo. Claro. Pero también una cosa, si Estados Unidos se va a la quiebra, digamos, y participa en la guerra y se mete con todo, va a haber una crisis económica increíble Por eso es que no lo quiere hacer. y que no le conviene a China porque Estados Unidos es el principal comprador de las cosas de China, ¿no? Es el principal, la fábrica de Estados Unidos, sus fábricas están en China. Me parece un sabotaje entre todos masivo por las ideologías, más que nada. Incluso las redes sociales ya están interviniendo. Claro, Me parece que, acaban de cerrar Telegram exacto, no solo Telegram, sino TikTok, me parece que se está empezando a prohibir en Estados Unidos. en Estados Unidos. Claro, y evidentemente no es que esto tal vez no directamente venga de la guerra Rusia-Ucrania, pero detrás sí están las potencias que de alguna forma pretenden influir a través de todos los mecanismos posibles. Uno de los mecanismos son las comunicaciones. Claro. Entonces, y también se sabe algo muy claro, es que los TikToks son chinos Mm, y tienen un algoritmo. claro. Y si te das cuenta, todo el algoritmo que le pasan a China, los muy productores del distinto TikTok al es muy nacional. distinto al de Latinoamérica. Entonces la formación incluso cultural es muy diferente, Claro, claro, ¿no? claro. Pero bueno, eso ya es un tema de otro programa. Ya estamos llegando al fin, se nos ha acabado el tiempo. No sé si quieran agregar algo más. Que no se escale más la guerra, ¿no? Que no se escale más la guerra y confiar en que sea solamente un juego de palabreos y de machos, ¿no? Como siempre ha sucedido en la Guerra Fría. En la Guerra Fría todo el tiempo se pechaban Estados Unidos y la Unión Soviética. Por suerte nosotros estamos Nunca en pasó un, nada. por suerte estamos en un país bastante pacífico. Al Claro. menos en las últimas épocas no creo que ninguno de nuestros gobernantes se atreva Y el a que, inmiscuirse en esos temas. como anécdota, el que más jodía para que exista esa guerra era justamente los cubanos, ¿no? Fidel Castro jodiendo y... Bueno, lo que mejor puede suceder, en mi opinión, es que se llegue a un tratado diplomático en esa zona del Donbass y que evidentemente Rusia no
sienta todavía esta presión de ser invadido o de ser vulnerado con algún ataque bélico por parte de una potencia o cualquier país que esté en contra de sus principios económicos, digamos que hegemónicos, ¿no? Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos una vez más en Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culto. Y a veces culta. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, a través de a través de VHTV por Cable Más, VES TV por VES Cable y el portal La Abeja y Conectados TV. Hasta la próxima. Chau, chau.